El cristianismo desde sus inicios ha tenido grandes exponentes del Evangelio y ha tenido, ¿verdad?, exponentes con un amplio bagaje cultural. Han impactado profundamente la civilización occidental desde, ¿verdad?, sus escritos, ¿verdad?, que durante siglos ¿verdad?, miles de años han sido parámetros o referentes de la cristiandad para su entendimiento y comprensión del Evangelio, que ha emanado directamente del canon bíblico, de la misma palabra del Señor, pero que con el discernimiento del Espíritu y el estudio profundo, ¿verdad? Y el trabajo serio han sido exponentes. Pienso en San Agustín de Hipona, doctor y obispo de la Iglesia, que en escritos extraordinarios como Ciudad de Dios ha expuesto, ¿verdad? Ha esbozado conceptos que durante siglos han permeado en la cristiandad. Santo Tomás de Aquino, en el área de los evangélicos o protestantes, Martín Lutero, Juan Calvino, ¿verdad? Que hizo un escrito extenso y muchos escritos, ¿verdad? Que han sido de influencia alrededor del mundo, John Wesley, entre otros. Lo que quiero es, ¿verdad? Resaltar el hecho de que la cristiandad ha tenido, ¿verdad? Servidores, por así decirlo, del Evangelio del Señor Jesucristo que han dado lo mejor de sí, han expuesto, ¿verdad? Para el beneficio de la comunidad, de la predicación, de la exposición de la palabra, ¿verdad? Un profundo pensamiento, han expuesto, ¿verdad? Unos conceptos que nos ayudan a madurar en la fe, a profundizar en contenido en cuanto al parámetro, ¿verdad? Establecido por la palabra, inspirados por el Espíritu, ¿verdad? Inspirados por la misma palabra, han dado una pedagogía y una enseñanza que ha sido muy grata para que, ¿verdad?, tengamos unas nociones y unos referentes en el ejercicio de nuestra fe al Señor, en el Señor Jesucristo y nuestra devoción a Dios. Sí es cierto que el cristianismo ha tenido un impacto significativo a nivel cultural, especialmente en la cultura occidental. Ha tenido el beneficio, ¿verdad?, de ese bagaje, de esa aportación significativa que ha hecho la cristiandad y de esos obreros del Señor que a través de su fe en el Señor Jesucristo también han influenciado la cultura, las universidades. Tenemos por ahí la Compañía de Jesús, grandes intelectuales que han formado, ¿verdad?, a naciones completas, ¿verdad?, con su trabajo y su pensamiento. De igual manera, muchas denominaciones protestantes también han fundado universidades y han, ¿verdad?, hecho una aportación significativa a la cosmovisión social, ¿verdad? A esa infraestructura ética, por así decirlo, y moral de las naciones, ¿verdad? Y ahí está documentada el gran trabajo y la obra de los servidores del Señor Jesucristo, de todas las denominaciones, ¿verdad? Iglesias, ¿verdad?, que componen la cristiandad. En la actualidad tenemos grandes exponentes de la palabra, grandes ministros, grandes pastores, ¿verdad? Nosotros los laicos pues tenemos, ¿verdad?, la Biblia como referente y la leímos, la rumiamos. Sin embargo, ¿verdad?, los ministros y los exponentes de la palabra tienen la palabra del Señor, pero ellos tienen una formación, unas destrezas, ¿verdad?, que inspirados por el Espíritu nos dan unas herramientas a nosotros, ¿verdad?, los laicos, para poder, ¿verdad?, rumiar, disfrutar, asimilar, atesorar en nuestro corazón y poner en práctica esa palabra maravillosa. Es maravilloso escuchar la palabra del Señor. Lo que quiero decir con todo esto es que la palabra, la exposición, la prédica, los escritos, las tesis, referente al Evangelio durante siglos, por decirlo así, o miles de años, han sido el centro
del mismo evangelio. Se ha impactado, ¿verdad?, a la sociedad, a los que no, se ha alcanzado a los no creyentes a través de la proclamación del evangelio, de la enseñanza y de la pedagogía profunda y transformadora que emana de la palabra del Señor y del evangelio. Yo disfruto muchísimo sentarme en, ¿verdad?, un servicio, y me encanta ese momento de la prédica porque allí hay una exposición seria, honesta y profunda desde la libertad de conciencia, ¿verdad?, del exponente pero sobre todas las cosas, inspirados por el Espíritu de Dios, sobre el contenido bíblico, y de ahí recibo herramientas que me ayudan en mi diario vivir. Nosotros como laicos también podemos exponer la palabra del Señor, ¿verdad?, desde nuestro punto de vista, y compartirlo, ¿verdad?, aunque sea en una forma más sencilla, pero compartirlo con otras y otras que necesitan la verdad del Evangelio en su vida. Dice la palabra del Señor que la fe se produce en el corazón del ser humano. La fe viene por la escucha, por el oír de la palabra del Señor. Es la proclamación de la palabra la que utiliza el Espíritu Santo, ¿verdad?, para convencer de la necesidad que tenemos todos y todas de rendirnos al Señor en la profundidad del corazón del interlocutor, de quien escucha, ¿verdad?, ese mensaje maravilloso que es la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes una expresión de la Escritura que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21. Dice en la Nueva Traducción Viviente: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación, entre comillas ridícula, para salvar a los que creen. En la versión Reina Valera de 1960 dice el mismo pasaje: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren qué hermoso este pasaje, porque el ser humano cuenta, ¿verdad? La ciencia está muy avanzada, el ser humano cuenta con excelentes tradiciones filosóficas muy buenas que ayudan al ser humano. Sin embargo, para conocer a Dios mismo le plujo que no fuera a través de medios o mecanismos racionales humanos meramente, sino a través de la inspiración de su propio Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿A través de qué medio? De la exposición, de la proclamación, de la predicación de la palabra. Y la predicación ha sido centro del Evangelio, ha sido, ¿verdad? No una predicación, no siempre es formal, ¿verdad? En los servicios está la homilía, en las liturgias está la predicación en los servicios, está esa proclamación de la palabra face to face, persona a persona, person to person, esa tertulia que puede incluir esa exposición de la palabra de Dios. Hay múltiples mecanismos para exponer la palabra de Dios, pero sigue siendo proclamación de la palabra. La palabra se puede cantar y se expone la palabra del Señor. Hoy en día, ¿verdad? Sabemos que nuestras liturgias tienen múltiples tradiciones culturales, se nutren de diversas, por así decirlo, carismas o diversos métodos o medios. Por ejemplo, tenemos liturgias muy formales, pero tenemos hoy en día liturgias o servicios donde pues hay incorporación muy nutrida del arte, que también es proclamación. Tenemos también hoy en día, pues hay servicios que incluyen efectos lumínicos, hay luces, hay humo, una cosa, ¿verdad?, bastante agradable para generaciones, ¿verdad?, que ese es su estilo y su forma ¿verdad?, de organizar actividades, ¿verdad? Y queremos validar todas las expresiones artísticas porque, ¿verdad? No queremos menospreciar
Ninguna. Queremos validarlas todas. Sin embargo, es importante denotar que en medio de cualquier expresión artística, lo que cobra relevancia es la expresión, la proclamación de la palabra, del Evangelio del Señor Jesucristo. La escucha de la palabra es lo que produce fe. La proclamación de la palabra cuando llega al interlocutor que, transformado por el Espíritu Santo, decide cambiar y dar ese paso de fe, esa mirada de fe al Señor, al Maestro, y aceptar al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Es esa proclamación la que ha utilizado el Señor para hacer el gran milagro, que es el milagro de creer en el Señor Jesucristo, el milagro de la salvación, el milagro más importante en la vida de la cristiandad, más importante, ¿verdad? Que son milagros financieros, que son milagros de sanación, que son importantes, ¿verdad? Porque son partes también de nuestras necesidades, pero el milagro más importante en el creyente o en cualquier ser humano es el milagro de la salvación, porque con la salvación el alma de ese ser humano es transformada, ¿verdad? Y cambia el rumbo de su vida y en vez de mirar a lo, ¿verdad? A esos rumbos de la vida sin sentido o sin ningún norte, se mira al Calvario, se mira a Jesucristo, se mira a la cruz y se ve como el plan de Dios y el gran amor que Dios ha tenido por toda la humanidad, ¿verdad? Cobra vigencia y significado para cada ser humano o cada vida que decide aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Que tengas una excelente semana llena de bendición. Esta semana celebramos el nacimiento de Manuel, el niño Dios, Dios con nosotros, y que sea un momento, ¿verdad? Oportuno también para predicar la palabra, para compartir la palabra, ya sea, ¿verdad? Hay tantas maneras de compartir la palabra, ¿verdad? El mensaje poderoso del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Hoy tenemos muchos medios, mira, tenemos WhatsApp, tenemos email, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos X, tenemos aplicaciones, ¿verdad? En las redes sociales, tenemos las telecomunicaciones, llamadas telefónicas, podemos impactar a la comunidad, amigos, vecinos, organizar tertulia, aprovechar las fiestas de Navidad y dar siempre ese mensaje positivo, ¿verdad? Que alguien tocará porque siempre hay alguien necesitado de esa palabra, que seas el instrumento que Dios utilice y anímate, hermano, predique y proclama la palabra en la manera en que Dios te lo permita hacer. Escucha y disfruta la palabra cuando vayas, ¿verdad? Los domingos a la iglesia, disfruta el sermón porque ahí hay un gran contenido inspirado por el Espíritu de Dios para la transformación de tu vida y de tu alma y unas herramientas que Dios quiere, ¿verdad? Dotarte y que utiliza a los ministros, ¿verdad? O a los pastores o a los que proclaman la palabra para que las expongan de manera expositiva y para que las proclamen y las compartan. Y nosotros los oyentes las recibimos con mucho gozo y, ¿verdad? Las vivimos y las experimentamos en nuestra vida porque ha sido el mismo Dios a través de su Santo Espíritu inspirando al exponente para que nos, ¿verdad? Nos dé herramientas para acercarnos cada vez más y más al propósito de Dios, del Eterno. Que tengas una excelente noche y que la bendición de Dios sea contigo y los tuyos. Buenas noches.